Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Les presento al doctor Aguilar, es el coordinador de anestesia del CENARE, Centro Nacional de Rehabilitación, y a continuación le voy a realizar la entrevista. La primera pregunta sería, ¿podría comentarnos cuál es su función como coordinador del servicio de anestesia en el CENARE y cuáles son sus principales responsabilidades? Bueno, buenas tardes, primero que todo. El servicio de anestesia del CENARE tiene una jefatura del servicio de cirugía. Nosotros solo tenemos una coordinación. La coordinación lo que busca es de que la operatividad del servicio todos los días se mantenga. Es decir, que si hay alguna sala de operaciones donde la máquina de anestesia disfunciona o tiene algún fallo o hay algún medicamento que falte o algunos insumos, llámese tubos endotraqueales, vías periféricas, vías centrales, medicamentos de inducción anestésica, de mantenimiento anestésico, etcétera, tengan algún faltante, entonces nosotros pues procuramos conseguirlo con antelación apoyándonos en la compañera de enfermería, que es una auxiliar de enfermería muy capaz, muy competente, muy ordenada, que lleva los inventarios al día, de forma que nos podamos dar cuenta con bastante antelación ante la falta de un insumo. Perfecto. La segunda pregunta sería, ¿qué importancia tienen las máquinas de anestesia en la seguridad del paciente y en el trabajo del equipo quirúrgico? La máquina anestesia y la anestesia en general se hace tradicionalmente un símil con lo que es la industria de la aviación. La aviación siempre se tiene que hacer un check, un pre-check, ¿verdad? Y con una lista de chequeo previa a el inicio de una anestesia, de forma que la máquina no vaya a presentar fallos inesperados por falta de mantenimiento correctivo, preventivo o proactivo. El chequeo actualmente es un chequeo electrónico, la máquina va autochequeándose y el checklist sale en el display de la pantalla, de forma que nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es seguir ese chequeo. Si tenemos algún inconveniente, la misma máquina lo va a decir y en función de eso, pues entonces vamos a tomar las medidas correctivas, si las podemos realizar y si no, pues informamos a mantenimiento, a ingeniería y mantenimiento para que pues hagan las correcciones del caso o si no pueden, el último paso sería activar la casa comercial que tiene un programa de mantenimiento para las máquinas. Son muy importantes porque la vida de los pacientes depende de que su correcto funcionamiento, sobre todo cuando se da anestesia general. Listo. La pregunta número 3 sería, ¿cuáles son los componentes esenciales de una máquina de anestesia y por qué es fundamental conocerlos para su uso seguro? La máquina de anestesia tiene un componente que se llama componente de ventilación del paciente, oxigenoterapia y gases médicos. El primer componente tiene un circuito que se llama circuito de baja presión y de alta presión. Y tiene un componente también externo e interno. El componente de baja presión normalmente lo chequean los ingenieros de la casa comercial. Lo que busca son fugas mínimas. Y el componente de alta presión se hace todos los días cuando se hace el chequeo de la máquina en el display que indica que todos los días hay que hacerlo. El circuito externo es el que va a se comunica al paciente para darle ventilación positiva o ventilación mecánica al paciente en la anestesia general. Y el circuito interno son las tuberías que están dentro de la máquina, que normalmente llegan a tener un volumen de entre 8 a 12 litros digamos, de volumen de gases que puede mantener. Después tiene la parte de gases médicos, que evita lo que llamamos nosotros una mezcla hipóxica, donde hay un porcentaje de oxígeno que nunca va a ser menor al 21%. Y tiene otros gases como gases halogenados como el seborane, el enflurane, tiene el óxido nitroso y que eso está dentro de un sistema que se llama vaporizador. Luego tiene todo lo que es el sistema de monitoreo de las constantes vitales del paciente. Ese sistema de monitoreo lo que trata de avisarnos es de que el paciente tenga alguna disminución de sus signos vitales o mejor dicho alguna afectación de sus signos vitales de cara a poder actuar y prevenir una emergencia catastróficamente
que potencialmente sea catastrófica. Ok, seguimos con las preguntas. La número 4. ¿Qué procedimientos de verificación o chequeo se realizan diariamente antes de utilizar las máquinas de anestesia en quirófano? La máquina tiene un display que todos los días se activa. También se puede poner una activación automática para que a tal que X hora se active y empiece el chequeo. De forma que cuando nosotros llegamos a la sala de operaciones ya el chequeo está en marcha o ya terminado. Y si hay alguna alarma lo da la máquina. También revisamos los equipos de intubación, de manejo de la vía aérea, de manejo de ventilación, de medicamentos de reanimación y la parte también de lo que es los medicamentos de anestesia, de cara a que el paciente no tenga ningún inconveniente durante su procedimiento quirúrgico. Pregunta número 5. ¿Cómo se lleva a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de estas máquinas y con qué frecuencia se realiza en el escenario? Sí, la casa comercial tiene un contrato de mantenimiento correctivo, preventivo y proactivo. Ellos normalmente van cada 2 meses a revisar la máquina. Tienen una bitácora donde cada máquina tiene los incidentes que pueda tener registrados y el mantenimiento que se le da. También se hace un reporte a la jefatura del servicio para que se tenga pues conocimiento de que la máquina está en condiciones óptimas o tiene algún fallo. Pregunta número 6. ¿Qué acciones o protocolos se aplican cuando una máquina de anestesia presenta fallas, alertas o comportamientos inusuales durante su uso? Normalmente eso se da antes del inicio de la anestesia, y si se puede corregir, la misma máquina dice qué se puede hacer, y si es un fallo que no se puede corregir, excepto por los técnicos o los ingenieros, la máquina se pone fuera de servicio. Si tenemos otra máquina, por decir así, en backup, se cambia y se pone en la sala en que está la cirugía programada, y si no, pues se tiene que cancelar la cirugía. Obviamente eso lleva a costos de no calidad y pues a una situación de incómoda pues para todos, tanto para el usuario interno como para el usuario externo. Pregunta número 7, perdón. Desde la perspectiva de supervisión, ¿cómo se asegura de que el personal esté correctamente capacitado en el manejo y seguridad de estas máquinas? Se le da una inducción, una capacitación por los ingenieros de la empresa. Es obligatoria, tenemos que firmar cuando se da, y luego se hacen valoraciones, digamos, de cómo se desempeña el médico con la máquina. O mejor dicho, eso se llama estación de trabajo, ya no se llama máquina, porque es muy compleja. Entonces ahora se le acuña el término de estación de trabajo. Normalmente nosotros en nuestra formación vamos aprendiendo el uso de la máquina, su ingeniería básica, de forma que la mayoría de los problemas los podemos resolver rápidamente, y si no, como le digo, paramos la siguiente cirugía, ¿verdad? Y ya se trae una máquina de otra sala o se para el programa quirúrgico de esa sala de operaciones. Ok, ahora con la pregunta número 8. ¿Cuáles son los errores o prácticas inadecuadas más frecuentes en el manejo de las máquinas de anestesia y qué estrategias se utilizan para prevenirlos? Bueno, el más importante y el más, el que menos debe ocurrir es el de no hacer el chequeo. Eso no debería ocurrir nunca, porque es como chequear un avión. Un avión antes de despegar siempre hay que revisarlo. Y eso no puede quedar que si yo quiero ese día o si ese día amanecí con sueño, no, eso todos los días se tiene que hacer. Si el chequeo no se realiza, normalmente la compañera de enfermería nos avisa, nos dice, ¿verdad? Pero eso es infrecuente, porque eso queda como la impronta de cada anestesiólogo, que se revise todos los días la máquina. Excepto que es una emergencia que normalmente en el hospital que yo trabajo no tenemos, porque hay un modo para encender la máquina y emplearla en una emergencia. Entonces eso es infrecuente que ocurra. No tenemos, por decir de alguna forma, de auditoría que yo le pueda decir que los colegas son amonestados por eso, que sean que eso pues se lleve una bitácora de cuándo ocurre, porque sería mentir.
Normalmente lo que trabajamos es con la motivación y digamos el ejemplo, eh, el ejemplo que damos nosotros como coordinadores, ¿verdad? De que siempre hay que revisarla y normalmente los colegas son supremamente, digamos, responsables con ese tema de mantenimiento y de la revisión del chequeo. Ahora sí, pregunta número 9. ¿Cómo se adapta el servicio ante actualizaciones tecnológicas, nuevos modelos o cambios en los protocolos de las máquinas de anestesia? No, la casa comercial es la que hace el update y la actualización, que cada vez que tengan alguna, ellos mismos llegan y lo hacen. Pues si es algo que definitivamente sea muy complejo, nos los avisan. Si no, simplemente es una actualización interna dentro del mismo software de la máquina que no tiene aplicación, digamos, clínica, sino que es de parte de ingeniería. Si hubiera algún cambio de máquina, que eso sí nos pasó recientemente, pasamos de las Datex Omeda GA Advanced C2, pasamos a las máquinas Drager Proteus y la tecnología era bastante diferente, así que sí tuvimos que llevar un curso, como le digo, una charla de, de cómo usarlas y cómo responder, digamos, ante las posibles situaciones que hubieran con esa máquina en particular. Y por último, ¿qué valores o principios considera indispensables para mantener un trabajo seguro, eficiente y coordinado dentro del área de anestesia? Bueno, el principal valor que tenemos nosotros anestesiólogos es la seguridad ante todo. Como le decía, es un símil con la industria de la aviación. Nosotros tenemos que estar vigilando al paciente durante su proceso quirúrgico, que en no pocas ocasiones es un proceso altamente traumático. A veces el paciente puede tener una complicación antes de la cirugía en sí mismo. Entonces nosotros tenemos que vigilar al paciente, ser responsable, ser ordenado. El anestesiólogo tiene que ser muy ordenado, tiene que saber qué medicamento le va a poner al paciente, por qué vía, cuándo, cómo, dónde. Tiene que tener un orden en la sala, o sea, en la sala no se puede tener un desorden porque eso puede llevar a una catástrofe, aplicar un medicamento inadecuado o la dosis inadecuada o el medicamento que era alérgico al paciente, ponérselo sabiendo, sin recordar que era alérgico. Entonces yo diría que los valores más importantes son la seguridad, el principio, digamos, de seguridad, el principio de responsabilidad, o ser ordenado, ¿verdad? Y sobre todo tener siempre la duda a favor del paciente. O sea que si el paciente tenemos duda de que se puede complicar en una cirugía, siempre dar ese beneficio de la duda y suspender la cirugía hasta optimizar la condición clínica del paciente o cambiar de plan anestésico. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Esta sería la entrevista. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Con mucho gusto estamos para servirles, Débora.